Dentro de esta serie de columnas buenas que han salido a partir del aniversario 30 de los zapatistas, el día de ayer Luis Alberto González Arenas publicó una en Proceso que está buenísima, vale mucho la pena. El título ya llama la atención: 40 años del neozapatismo, una derrota luminosa. Son 40 años desde el nacimiento del EZLN y 30 años de su salida a la luz, aquel 1 de enero de 1994. 30 años desde que supimos que existían. Fíjense qué interesante lo que plantea. En estos 40 años que cumple el neozapatismo, contando el periodo de clandestinidad y 30 de haberse hecho público, el movimiento no busca explicarse, sino ejercerse con el tiempo, el silencio y la espera. A diferencia del sistema político tradicional que se sostiene de discursos inmediatos que subrayan una posibilidad de plástico que termina por encadenarse y reducirse a simples expectativas pasivas y aspiracionales, las y los neozapatistas se mueven, accionan, vivencian y construyen alternativas que liberan la posibilidad de esa artificialeza para hacer mundos muy otros y, claro, posibles. No es que el neozapatismo vaya a cambiar el mundo, eso sería caer de nuevo en mesianismos. Simplemente su propuesta acentúa la forma en que ellas y ellos han podido defender sus territorios y su forma de organización durante un modelo de Estado-nación ultrapartidista que se sigue aprovechando de los pueblos originarios sin tomarlos en serio en la Constitución. Lo irónico es que hoy el Estado se enoja de las resistencias indígenas como la neozapatista porque han logrado su autonomía. Ya no le besan la mano a papá gobierno, y más aún porque la ética es su valor fundacional. Las y los neozapatistas han expuesto el disfraz de la triste democracia en que vivimos. Un sistema de monopolio radical que institucionaliza a conveniencia el tiempo, la salud, la economía y los afectos. ¿A quién le dolerá esto cuando lo escuche? Aunque es una ideología política que ha tocado la ortodoxia, el neozapatismo ha liberado a la posibilidad de pretensiones absurdas que venden esperanzas institucionalizadas. En estos territorios autónomos se trata de esperanzas en praxis, o sea, en acción, ejercidas en toda su pulsión creadora y creativa. Adolfo Gili me dijo alguna vez que la esperanza no es tal si no se mueve. En ello, las y los neozapatistas no han dejado en estos más de 30 años de soñar caminando, de esperar construyendo. Al final, como decía Gustavo Esteva, la esperanza se ejerce. El movimiento, y esto es contrario a lo que el anélido de la presidencia dijo hace unos días, pero pues el viejo está muy pasguato, tiene excretas en la tatema. El movimiento ha tenido una virtud, la rareza que permanece en peligro de extinción, la autocrítica. Y dice López que no. Y eso tiene mucho que ver con escuchar al otro, al diferente, independientemente de su identidad cultural, para luego integrarlo en lo que hoy denominan más concretamente como lo común. No es el partido en turno integrando a viejos dinosaurios a sus filas para buscar el poder, sino una integración para estructurarse desde abajo en búsqueda del derecho de vivir en paz y con tierra. En ello se han ido jugando la existencia y es así que el movimiento llega a su mediana adultez, a esos 40 años que permiten una madurez entre juventud y experiencia, una edad que se llena de perspectiva y que afianza aún más su motivo e intención. Por así decirlo, el neozapatismo ha llegado a la crisis de los 40, que como cualquiera que llega a esa edad no es más que un corte en el tiempo para saber en dónde estamos parados y cómo queremos entrar en la segunda etapa de nuestras vidas. Sentipensarse en los 3 tiempos verbales. En ello, las y los neozapatistas han aprendido mucho de integración, algo que Ortega y Gasset llamaba como una generosa colaboración espiritual, independientemente de que la religión, partido, ideología, color, geografía y tiempo vengas o seas. Lo más importante es lo común, es decir, la forma de convivir que practicamos en la niñez, el juego que siempre necesita del otro, siempre se organiza
y concreta sin importar las diferencias. Me caes mal, pero juego contigo. Es así que hoy el neozapatismo ha hecho una reorganización desde sus entrañas para defender sus territorios. Al final, en esa tierra descansan sus ancestros, de esa tierra comen, sobre ella duermen, juegan y crece su niñez. Hablo sobre todo de los pueblos de raíz maya que sostienen al movimiento, más allá de la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que desde hace tiempo relegó sus operaciones de diligencia a su vocería de las comunidades y a proteger a los pueblos de los muchos acosos que sufren por parte de paramilitares, narcotráficos y mafias empresariales. En los festejos por su aniversario, el EZLN se presentó marchando al ritmo de cumbia, y eso, por más ridículo que le pueda parecer a muchos, es un paso congruente a lo que las y los neozapatistas dijeron en algún momento. Somos un ejército que lucha para que un día no haya ejércitos. Solo que el incremento de la violencia ha sido tan exponencial que se deben seguir acuerpando debido a lo que se conoce como tierra arrasada. Una estrategia que, según me explicó Fray Gonzalo Bernabé Ituarte Verduzco, cofundador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y secretario de la Comisión Nacional de Intermediación para el Diálogo y la Negociación por la Paz en Chiapas de 1994 a 1998, se trata de una estrategia militar que tuvo su origen en Guatemala para ahuyentar a la gente, quemar sus casas, matarla y así controlar el territorio y evitar que movimientos que tienen su origen en la guerrilla encuentren respaldo social. Lo grave es que hoy no solo se utiliza en contra de las guerrillas, sino para la cínica expropiación de tierras de vianda de distintos megaproyectos, sumado a la presencia que tiene el narcotráfico en la región y por ende del derecho de piso. Fray Gonzalo me explicó que la tierra arrasada comenzó a utilizarse en medidas brutales en México al estallar el movimiento zapatista porque había una conciencia de derechos y una búsqueda de transformación en México que quiso frenarse. Es entonces el neozapatismo que nos ha enseñado a mirar distinto, a poner su experiencia al servicio de quienes aspiran a la autonomía. No somos un ejemplo, somos una experiencia, dicen, y en ello nos han hecho saber que un solo mundo no es el único modo, que tampoco hay un solo tiempo ni geografía, sino muchos y muchas, que la justicia está en la diferencia y es en ese reconocimiento al otro donde habita la esperanza. Si bien, y por su propio bien, no podemos romantizar al neozapatismo, pues otros pueblos originarios tienen miradas hacia su formación de autonomía, sí nos ha mostrado un principio de cómo iniciar, mantener y defender la libertad, la justicia y la democracia en común. Saber, pues, cómo responsabilizarse de todas ellas. El neozapatismo desempolvó la ética dentro de un mundo de políticos profesionales que apuestan por una sociedad del rendimiento que no tiene ni pies ni cabeza y que se está quedando sin corazón. Cada uno decide si se encapucha o no su sentir, pensar, o si le va a poner pasamontañas a sus principios. Pero lo que es un hecho es que siempre habrá que seguir lo que las y los neozapatistas tienen que decir a nuestras enfermedades como humanidad, porque son un contrapeso real a los relatos hegemónicos. El neozapatismo nos ha demostrado cómo trascender las buenas intenciones con la práctica concreta de la belleza y la poesía. Nunca debemos olvidar que fue el primer movimiento que ganó una guerra a través de las artes, de la palabra, nacidas de una comprensión absoluta de la realidad. Y es con ese eros con el que puede asimilar que para trascender el dolor es necesario nunca perder la alegría. Ante un mundo que nos vende en los medios masivos como un territorio homogéneo y apocalíptico sin esperanza más que el individualismo maquiavélico, es necesario mirar las grietas por donde siempre logra colarse la esperanza. Una posibilidad que entiendo como derrota luminosa. Derrota porque en el capitalismo salvaje y hasta en el revolucionario institucional, el éxito se mide si conquistas el poder. Eso fue a lo que el neozapatismo ha renunciado siempre. Por eso no se proclama como un movimiento revolucionario, sino de rebeldía social. Sin todas esas derrotas de los muchos y legítimos movimientos sociales, desde las huelgas ferrocarrileras hasta el feminismo territorial y decolonial, sería imposible gozar de las libertades que hoy tenemos.
Existimos por las exigencias, demandas, luchas y resistencias sociales que han sabido mantener sus principios humanistas. Por la defensa de ese eros y de esos territorios diversos y alterados de alteridad, como lugares sagrados de la diferencia, tejidos por una generosa colaboración espiritual. Sin estas muy iluminadas derrotas, seríamos tiranos arios rex, fieras con los bracitos muy cortos del antropocentrismo y eurocentrismo salvajes. Así que al final de todo la pregunta sería, ¿derrotas para quiénes? Pensando en esta conclusión me encontré con una entrevista del anarquista palestino Jonathan Pollack, en la que argumenta profundamente que en toda su experiencia de acción directa contra el colonialismo israelí y siendo estudioso del apartheid en Sudáfrica, dice que preferiría no comerciar con la esperanza porque como todo comercio es un espectáculo de engaño. Pollack remata con algo que vuelve a comprobar esta vertiente que trato de hilar sobre la derrota. Hay que organizarse y construir movimientos de resistencia incluso cuando todo parece perdido. Mi visión del anarquismo no es utópica. A mis ojos, cada victoria, cada éxito debe percibirse inmediatamente como un fracaso, como una estructura de poder contra la que luchar y derribar. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero eso es solo porque carecen de imaginación y lo bueno nunca es suficientemente bueno. La imperfección es una constante, pero seguimos luchando, convirtiendo la victoria en derrota, en lucha a cada paso. Exacto. Si bien la esperanza no es lo mismo que la utopía, ni tampoco el invento de la insuficiencia que se esconde dentro de la perspectiva del éxito, lo que rescato de Pollack es que él habla de cómo la esperanza significa organizarse, tal como una y otra vez nos han dicho cual mantra las y los neozapatistas, quienes además lo han podido hacer con imaginación, narrando su lucha imperfecta, derrotada. Pollack, como miembro fundador del mítico grupo de activistas anarquistas contra el muro, dice que lo más importante y duradero que dejó la experiencia de esta organización fue desprenderse de falsas lealtades e incluso identidades nacionales. Ya lo decía Borges. El nacionalismo es un alcohol barato. Primero te emborracha, después te ciega y luego te mata. En esta lucha por el humanismo es necesario percibir cualquier victoria como derrota para seguir respirando y no hiperventilando entre laureles. El neozapatismo me recuerda la metáfora de la caja de Pandora, de donde se escaparon los males del mundo, pero que se queda uno solo, la esperanza. Me es interesante que los griegos de alguna manera hayan visto a la esperanza como un mal que espera. ¿A qué espera entonces cuando sabemos que esperar es la raíz de la esperanza? Quizá espera a algo o a alguien o simplemente a que le debemos otra reverberación. La esperanza tiene su lado muy luminoso pero también muy oscuro. Es entonces un mal en espera que nos puede deslizar un mensaje. El hecho de que el último mal espere dentro de la caja y no salga a deshacer el mundo ya esperanzador. Pero eso dependerá de cómo queremos que espere, de cómo queremos que se construya o se interprete. Salir de las dicotomías claroscuras del bien y el mal y encontrar lo análogo que podría descansar en el concepto Tzotzil del buen vivir, del bien hacer. De mínimamente tratar con una ética levinasiana, el acto y el efecto de la espera para que no se convierta en motivos de lobos. Darle una conciencia a la esperanza con la que pueda pensar y sentir el cómo desea caminar por el mundo. Habrá algunos que simplemente les guste agarrar ese mal de Pandora y aventarlo sin más miramientos para construir barbarie, pero habrá otras que querrán que camine a través de formas mucho más solidarias, empáticas y en común, y que estén llenas de imaginación, arte y poesía. Esperanzas diversas, nosótricas, fracasadas, en las que podemos saber que en estas derrotas están haciendo el futuro. El neozapatismo, por lo menos a 40 años, 30, 20, 10, 3, 2, 1, hoy lo intenta. Qué buen texto, la neta, está muy chulo. Y sí, dice López que necesitarían hacer autocrítica. ¡Ja! Anélido. Saludos, compas.